Muy buenos días, amigas y amigos. Son las 9 de la mañana aquí en Centroamérica, Guatemala, desde donde generamos este contenido para usted. Ayer decíamos que específicamente para el territorio denominado Guatemala íbamos a generar este contenido con nuestros invitados importantes sobre la coyuntura que denominamos bastante recargada, que va a, por decir un término, acumulándose cada vez más. No sé si vamos a tocar fondo en estos territorios, pero al parecer sí vamos en esa caída libre. Y para hoy estaba anunciado, como veía usted en el póster, Guatemala, Estado, Horizontes. Es decir, hablaremos hoy de la situación de la institucionalidad del Estado de Guatemala, obviamente de su ordenamiento jurídico, seguramente también se van a referir a ello nuestros invitados, y de la posibilidad de las salidas, porque en algún sitio tenemos que buscar luces, y si no hay luces, quienes tenemos el privilegio de existir en estos tiempos, estamos llamados a encender luces, a posibilitar luces, porque no puede haber oscuridad, no puede haber tinieblas eternas, porque eso no permite que florezca la vida. De eso es lo que hablaremos hoy, pues a raíz justamente, ¿no? de los últimos sucesos específicamente. Hay varios sucesos que han estado ocurriendo en el país, en el tema, en el sistema judicial, en la universidad, en las instituciones que persiguen el crimen organizado, etcétera. Y últimamente el tema de la intervención o el allanamiento y la detención del director o el presidente de uno de los periódicos de Guatemala. Tenemos que indicar lo siguiente antes de dar el micrófono cuando son las 9:02 a nuestra audiencia. En primer lugar, este contenido lo hacemos no para defender la libertad de prensa empresarial, porque después de todo, usted que me está siguiendo, especialmente la audiencia que nos sigue, el país es lo que es gracias no solo a que la prensa empresarial reprodujo el sistema desigual, por decirlo menos, sino también porque produjo eso sí, ese sistema, porque la prensa empresarial en toda esta historia fue la que generó, digamos, esa cultura en la que habitamos, cultura política, por decirlo de alguna manera, en la que habitamos. Tampoco con este contenido planteamos la defensa, digamos así, de la democracia liberal actual, porque después de todo, claro, la democracia liberal funciona en base a la libertad de prensa, pero la democracia liberal en Guatemala en los 200 años lo único que ha generado, desde mi punto de vista, seguramente me puedo equivocar, pero es lo que yo constato fuera del asfalto, es una oligarquía, ¿sí?, corrosiva, que lo está destruyendo al país y si acaso hay oportunidad para levantarlo. Y en ese sentido, no defendemos la democracia liberal como está en esta situación, ¿no? Y seguramente algunos de nuestros invitados, en base a las preguntas que se les formula, nos dirá por dónde entonces tenemos que apuntalar. Y finalmente, debo decir, tampoco planteamos la recuperación del Estado, porque se ha escuchado ya por reiteradas oportunidades que hay sectores, bolsones territoriales y bolsones sociales grandes del país que están diciendo que estamos viviendo sin Estado. Cuando están hablando de Estado, están hablando de Estado de Derecho. Y en ese sentido, recuperar el Estado, ellos dicen, no es nuestro objetivo. Están planteando otros horizontes, otro modo de arquitectura y otro modo de organizar el Estado, e incluso atreviéndose a hablar de un Estado fuera del Estado-Nación, es decir, más allá del Estado-Nación, es decir, superar, ¿no?, los parámetros, los horizontes de la modernidad. Esto es lo que hablaremos hoy, amigas y amigos. Son las 9:04. Voy a dejar el micrófono a nuestros brillantes invitados. Conocemos a Mónica personalmente, a Mauricio también. Aquí no tenemos el honor de conocer a Haroldo, pero sí lo hemos leído a Haroldo, ¿no? Algunas veces también he movido sus contenidos. Felicitaciones por apostarle también a la pluma, ¿no?, en los espacios donde le permiten. Y en ese sentido, voy a dar el micrófono a Mónica, Mauricio y luego a Haroldo para que se presenten y luego haremos la dinámica que normalmente solemos hacer como es tertulia esto. Entonces, la pregunta que se le planteó es la primera pregunta a Mauricio y luego entrará Haroldo y finalmente Mónica. Pero ahora primero Mónica, por favor, saluda a la audiencia que ya lo está viendo y luego Mauricio y finalmente Haroldo. Adelante, Mónica. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Yo soy Mónica Mazariego Rodas.
Soy de Guatemala, estudié Derecho, me dedico a la investigación y a la docencia en las universidades y actualmente pues hago una investigación en Alemania, en un instituto de investigaciones sobre derecho internacional. Y bueno, el área que yo investigo tiene que ver con los derechos humanos y con la cooptación del Estado, que es lo que vamos a conversar el día de hoy. Muchas gracias, Mónica. Mauricio, por favor. Muy buenos días a todos y a todas. Es un gran gusto estar acá. Agradezco la invitación que nos hace el Comité de Desarrollo Campesino Codeca y un gran gusto estar con ustedes, Mónica, Juvenal y Haroldo, y con la amable audiencia. Yo soy Mauricio Chaulón Vélez, historiador y antropólogo social, también investigador, académico y profesor universitario en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y también en la Universidad Rafael Andívar, y colaborador también con el Comité de Desarrollo Campesino Codeca y el Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Un gusto saludarles. Gracias, Mauricio. Por favor, Haroldo. Muy buenos días. Es un gusto estar aquí con todos ustedes y todas ustedes. Bueno, soy Haroldo Scheptegul. Soy periodista desde hace más de 40 años, es un poco viejo. En la actualidad tengo una columna en el diario Prensa Libre. Soy profesor universitario, doy clases en la Facultad de Derecho y en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos. Muchas gracias, Haroldo. Estamos generando este contenido en Pueblos en Red, transmitimos en Aviala Soberana, transmitimos también en Rosinaco Internacional de Quito, transmitimos en alcarajo.org de Colombia, también estamos transmitiendo en Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, y obviamente en la página de Codeca Guatemala, Juventud Plurinacional y otros canales. Y amigas y amigos, nuestro compromiso es, nosotros generamos contenidos y usted mueve a través de su pantalla móvil estos contenidos en los nichos donde se le permita mover. Este es nuestro compromiso y por favor mantengámonos en ello. Comencemos entonces esta tertulia que hemos titulado Guatemala, Estado, Horizontes. Estimado Mauricio, desde tu perspectiva, y con todas las herramientas, digamos, que tienes para entender las historias inconclusas del país, ¿por qué en Guatemala, que por cierto no es propiedad exclusiva del país de Guatemala esto que voy a preguntar, pero por qué en este caso en Guatemala no hemos logrado construir instituciones democráticas sólidas en todo este periodo, en todos estos dos siglos de existencia? Porque en el fondo es, creo yo, lo que está generando esta conflictividad. Adelante, Mauricio, los 5 minutos son suyos. Muchas gracias, Juvenal. Pues bueno, tratar en 5 minutos una pregunta que tiene muchas respuestas históricas es bastante complejo, pero tenemos que comenzar desde la perspectiva de la hegemonía. Es decir, como muy bien lo tituló el maestro Severo Martínez Peláez en su libro clásico fundamental para entender no solo la historia colonial de este país, sino entender esas relaciones sociales, porque si no vemos la historia desde el presente, la historia pues no tiene sentido y solo se queda como un cúmulo de conocimientos del pasado, que es precisamente lo que la historia oficial pretende ser. Ese título del libro, La Patria del Criollo. Es decir, aquí lo tenemos que ver con una hegemonía que precisamente en estos 200 años de construcción del Estado Nacional guatemalteco, la gran pregunta es quién o quiénes como clase dominante han definido el sentido del Estado-Nación. Entonces, por ejemplo, si hacemos nosotros una revisión histórica, un análisis histórico de las constituciones políticas, por ejemplo, desde la República Federal de Centroamérica en 1824 hasta la Constitución de 1985, todo el sentido del Estado-Nación guatemalteco corresponde a la lógica de la clase dominante que, si bien es cierto, ha tenido sus propias disputas internas, algunos le han denominado un poco más dicotómico entre liberales y conservadores en un tiempo, pero al final siempre se han amalgamado, siempre han cerrado filas, siempre se han unido, y eso lo vamos a ver en los distintos momentos históricos, pues definitivamente ese sentido de bloque histórico, porque el bloque histórico es ese conjunto que, como su nombre lo indica, como lo decía Antonio Gramsci, como su nombre lo indica, están unidos de una manera
tan sólida que históricamente vienen siendo ese bloque casi inquebrantable y que entonces solo se necesita pues una fuerza revolucionaria muy, muy grande para que entonces esto estalle y se rompa, ¿no? Ese bloque histórico le ha venido dando sentido a ese Estado-Nación. Entonces, como lo decía nuestro apreciado Mauro Bay hace algún tiempo en una conferencia, pretender que los mismos delincuentes sean los jueces, que es lo que ha sido, o sea, la misma clase dominante que ha mantenido ese sentido del Estado-Nación en Guatemala, es la que ha hecho la legalidad, es la que ha hecho las constituciones, es la que ha construido esto, pues es exactamente lo mismo esa figura que utilizaba Mauro, ¿no? De pretender que sean los criminales quienes hagan el juicio de ellos mismos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo el sentido del Estado-Nación, que en algunos momentos sí ha tenido algunos avances dentro de lo básico del sentido liberal, que no ha alcanzado a convertirse en un liberalismo burgués como tal, pero tuvo algunos avances. Ya en la historia reciente de nuestro país, a partir de 1954, esto comienza a volverse mucho más complicado para las grandes mayorías. ¿Por qué razón? Porque nosotros aquí estamos hablando de todo el sentido histórico que viene desde la época colonial y que en el sentido del Estado-Nación guatemalteco en estos 200 años va teniendo sus distintos momentos. Pero para responder mejor esta pregunta, tenemos que acercarnos a la historia más reciente. Yo diría que hay distintos momentos que nos pueden responder mejor esto. Uno es la contrarrevolución de 1954, ese golpe de Estado al gobierno legítimo de Jacobo Arbenz Guzmán, que interrumpe violentamente el proceso revolucionario, que ha sido el único en 10 años, del 44 al 54, que precisamente vino a romper todo esto que yo estaba diciendo, ese sentido de esa patria del criollo, y que por primera vez intentó construir un proceso democrático sobre bases de participación popular. Y si ustedes ven la Constitución de 1945, esto lo refleja muy bien en comparación con todas las otras constituciones, las anteriores y las posteriores hasta la actual. Pero entonces en 1954 se interrumpe esto y por eso muchos historiadores decimos que la guerra interna en Guatemala no comenzó realmente en 1960, comenzó en 1954. Y a partir de esto, entonces, si nosotros revisamos la Constitución de 1956 y la de 1965, se va instalando un Estado anticomunista, contrainsurgente, sobre todo a partir de la Constitución del 65, que precisamente delega en el ejército y en una alianza opresora entre la oligarquía, el ejército y los Estados Unidos, que hegemónicamente en la región están supervisando y están haciendo operar, digamos, todo este proceso, integra un tipo de Estado que se va volviendo, como muy bien dice Carlos Figueroa Ibarra, sobre todo en la aceleración de las contradicciones que ese mismo Estado produce, un Estado más represor, un Estado terrorista, un Estado centauro, ese Estado que racionaliza su violencia, mitad ser humano, mitad bestia, en esa figura mitológica grecolatina, porque está racionalizando la violencia que está dispuesto a ejercer contra todo aquel grupo, sector o sujeto que se oponga a ese sistema, digamos que es un sistema basado en la contrainsurgencia, de restauración oligarca, latifundista, finquera y fundamentalmente anticomunista, criollo, desde la blanquitud, racista, patriarcal, heteronormativo. Y entonces, digamos, en ese proceso de contrainsurgencia, la construcción de un Estado está basada precisamente en eso. Está basado en la contrainsurgencia, está basado en la violencia y está basado en la centralidad de una clase política, que en este caso, digamos, el ejército en primer lugar y otros sectores, no necesariamente militares, sino civiles, que lo que van a hacer es convertir al Estado en un feudo como un botín, pero al mismo tiempo que tiene que ser administrado desde esa violencia constante. Entonces, hay un segundo proceso que es el proceso de la democratización de 1984 a 1986, que trata de alguna manera de recomponer el Estado porque ya la represión había llegado a tal nivel que entonces ya había sido suficiente, digamos que para neutralizar
a la lucha de clases, ¿verdad? En función de los intereses de la clase dominante. Ya había habido pues prácticamente un triunfo militar, ya se había dado el genocidio como máxima expresión precisamente, digamos, de esto. Las olas de represión habían llegado con el Estado terrorista a tal nivel que lo que hicieron fue entronizar a una clase política criminal. O sea, si nosotros revisamos, por ejemplo, la Comisión del Esclarecimiento Histórico, por ejemplo, el proyecto de recuperación de la memoria histórica, el REMI, nosotros vamos a encontrar ahí claramente cómo, por ejemplo, las altas cúpulas militares se convirtieron en criminales, no solamente por la represión ejercida contra el pueblo, sino también por el tipo de negocios que hacían en conjunto con la clase dominante guatemalteca. Revisemos, por ejemplo, a las organizaciones anticomunistas extremas como la Mano Blanca, la nueva organización anticomunista NOA y otras similares, o por ejemplo el Movimiento de Liberación Nacional, el MLN, que se hacía llamar a sí mismo el Partido de la Violencia Organizada, que gobernó el país en los años 70. Estas organizaciones eran organizaciones criminales, que dirigían escuadrones de la muerte, que establecieron negocios con el narcotráfico, pero eran patrocinadas por la clase dominante guatemalteca. Ahí están documentos desclasificados de la CIA que lo confirman, exactamente cómo, por ejemplo, esas organizaciones recibieron hasta $1 millón, $1,5 millones por los empresarios. Y como muy bien lo decías, hubo una prensa escrita que también, digamos, fue cómplice de todo esto. Entonces, ¿qué tipo de Estado es el que se va a construir a partir de 1985, cuando en la constituyente del 84-85 el partido con más diputados era el Movimiento de Liberación Nacional, por ejemplo, el MLN? ¿Qué tipo de Estado es el que tenemos? Aunque la Constitución tenga una retórica basada en los derechos humanos, que en ese contexto, digamos, era importante hacerlo, y también tratar de establecer algún consenso en el reconocimiento, por ejemplo, de la diversidad cultural, de la multiculturalidad, etcétera, pero ya se abría esa, digamos, constitución a ese contexto neoliberal que tenía que recuperar consensos después de haber establecido procesos de represión tan grandes y que tenía entonces que entrar a la democratización forzada, siempre dirigida por la hegemonía de los Estados Unidos. Entonces, ese tipo de Estado que muchos sectores dicen, por lo menos se reconstruyó un Estado, es decir, tenemos que recuperar ese tipo de Estado, es un Estado construido a medias, siempre, digamos, en la base de un fango, de una clase dominante que sigue siendo un bloque histórico, que sigue siendo el criollo, el colonial, el liberal racista, el liberal anticomunista, el liberal patriarcal, heteronormativo, religioso, ¿verdad? Etcétera. Es decir, ese papel de la religión desde el neoconservadurismo, el neopentecostalismo, ¿verdad? Ejercen todo su poder para construir un Estado que está sobre bases que siguen siendo totalmente fangosas en ese sentido. Por lo tanto, cuando llega el último proceso, y con esto ya termino, cuando llega el último proceso, que es el de los acuerdos de paz a partir de 1996, se vuelve a abrir una lucecita de esperanza, pero eso es imposible que se mantenga si la base sigue siendo precisamente esa base del bloque histórico dominante. Y más temprano que tarde eso vuelve a estallar en un contexto en donde ese neoliberalismo avanza de tal manera que, bueno, vemos que el gobierno que firma la paz, que es el de Álvaro Arzú, al mismo tiempo que está firmando la paz, está también vendiendo a grandes activos del Estado, está privatizando el Estado. Entonces está debilitando todavía más al Estado, ¿verdad? Con una cultura en donde se empieza, digamos, a promover desde la educación, desde la iglesia, desde los aparatos ideológicos del Estado y desde, por ejemplo, los medios de comunicación masivos, que la privatización del Estado es lo que vale, que cada quien nos convirtamos individualmente en emprendedores, cada quien podemos llegar a ser empresarios, que el comunismo ha sido lo peor, que el indígena, digamos, que lucha por sus derechos, es un indígena no permitido, solamente es permitido el que entra dentro de las lógicas culturalistas neoliberales, y entonces se construye una cultura en función del capital que precisamente viene a legitimar lo que es este tipo de Estado. Entonces, en 5 minutos he tratado de sintetizar esas causas históricas y sociales y políticas, por supuesto, que hacen que en el presente nosotros tengamos estas consecuencias de tener un Estado en función
sencillamente de esos intereses y no de una democracia real. Muchas gracias, Mauricio Chaurón, conversando con ustedes en este espacio de Pueblos en Red, un espacio que hemos titulado Guatemala, Estado Horizontes. Nos indica entonces que ese Estado Centauro, que hace referencia a ello, no ha sido capaz de construir institucionalidad, ni tampoco ha podido construir cultura política capaz de hacer que ese Estado efectivamente funcione. Porque después de todo, amigas y amigos, el Estado funciona no con agentes venidos del cielo lejano, funciona con sujetos, con ciudadanos, digámoslo así, emergentes de la misma sociedad, que en este caso como es Guatemala. Y por lo tanto, lo que está ocurriendo en la institucionalidad nos tiene que también interpelar a nosotros. Pero vayamos con Mónica. Mónica Mazariegos desde Alemania. Gracias, Mónica, por tu tiempo. Yo sé que te hemos movido la agenda, pero de eso se trata. Muchas gracias a los tres por disponer de su tiempo para poder acompañarnos en esta tertulia. La pregunta era, ¿lo que estamos presenciando en Guatemala es la disolución constante del Estado de Derecho? ¿Cómo se explica que el pilar fundamental de la democracia liberal, como es la libertad de prensa, esté siendo sacudido por el propio Estado? Ayúdenos con esa inquietud, por favor, Mónica. Muy bien, muchas gracias, Juvenal. Me sirve un montón la introducción clara que acaba de hacer Mauricio para continuar reflexionando precisamente sobre esta idea del Estado de Derecho que tú planteas, Juvenal. Yo creo que a partir de lo que Mauricio nos introdujo con de una manera tan clara, la pregunta para responder a la cuestión del Estado de Derecho sería ¿de qué Estado y de qué derecho hablamos cuando se trata de Guatemala? Sabemos que la idea del Estado de Derecho, como Juvenal explicaba al principio del programa, pues es una idea liberal que viene, digamos, con una impronta occidental, colonial, que no necesariamente ha sido la figura, digamos, institucionalmente hablando, que nos representa fielmente, ¿verdad? Mucho menos en un país indígena como nuestro, como Guatemala. Entonces, yo creo que si pensamos el Estado de Derecho formalmente, retomando la idea de Mauricio cuando él hablaba de esta transición en los años 80, ¿verdad? De nuestra transición formal a la democracia en 1985, si pensamos en eso como una idea que está fundamentalmente relacionada con la vigencia de la democracia y de los derechos humanos, podemos decir que el Estado de Derecho es de alguna manera la antítesis o la otra cara, ¿verdad? La cara opuesta del Estado cooptado, que es lo que estamos viviendo y que estamos confrontando en Guatemala. Hemos hablado de esta idea en otros programas, pero para recordar un poquito, pues la idea del Estado cooptado se refiere a este Estado que en lugar de tener instituciones y autoridades formales, digamos, que funcionan y actúan en pos del bien común, en pos de la colectividad, en pos de los derechos de los pueblos, actúan en pos de intereses sectoriales, de intereses económicos, privados, muchas veces criminales y mafiosos, ¿verdad? Entonces hablamos de un Estado que está infiltrado por redes criminales, no solo un Estado que actúa en función del soborno o de la mordidita, como la conocemos nosotros en Guatemala, sino que funciona en torno a intereses de más largo plazo, ¿verdad? Que hay negocios, como lo vimos a lo largo de los últimos años en varios procesos que se hicieron públicos, ¿verdad? Un Estado que funciona en torno a negocios que llevan operando durante años para enriquecer las fortunas de unas cuantas personas, ¿verdad? En donde entran, por supuesto, la oligarquía tradicional, como mencionaban ya Mauricio y Juvenal, pero donde también no debemos olvidar que hay nuevas riquezas, ¿verdad? Y que hay una serie de actores coludidos, ¿verdad? O cómplices o asociados a estas riquezas tradicionales, ¿no? Y bueno, y podemos pensar en los grupos mafiosos, en
grupos de crimen organizado o de narcotráfico, partidos políticos, funcionarios públicos incluso, ¿no? O sea, esta cuestión de redes mixtas completamente integradas por una diversidad, digamos, de actores que representan al Estado, porque pues como bien decía Juvenal, al final el Estado somos una relación en donde estamos interactuando todos, ¿verdad? Partiendo de esta idea de que lo que tenemos nosotros en Guatemala hoy es justo la contradicción con un Estado de Derecho, que era lo que supuestamente se pretendía alcanzar a partir de 1985, cuando se redacta una constitución que lo que buscaba era dejar atrás las rémoras dictatoriales, ¿verdad? Y 10 años después teníamos los acuerdos de paz que lo que pretendía era dejar atrás la violencia de la guerra. Pues a partir de eso lo que nosotros constatamos hoy es que tenemos esta idea del Estado cooptado y que por lo tanto los desafíos que nosotros nos encontramos no son unos simples desafíos de lucha anticorrupción como se había venido discutiendo en los últimos años, digamos, ¿no? Son desafíos mucho mayores en los que tenemos que pensar. Seguramente en la segunda parte de este programa vamos a profundizar en eso, pero eso es como, digamos, como ciudadanía, como pueblo, lo importante es que pensemos cuando se habla de Estado de Derecho y se supone que el Estado de Derecho es precisamente un régimen legal que busca el bien común, que busca la vigencia de los derechos de las personas y los pueblos y las comunidades, pues cuestionarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos en Guatemala? ¿De qué Estado y de qué derecho hablamos? A partir de la historia, como Mauricio nos lo compartía, y a partir de este presente, ¿verdad? Sin olvidar que definitivamente hay un vínculo muy fuerte, hay una asociación muy grande, ¿verdad?, entre la guerra reciente y este Estado cooptado que estamos viendo claramente delante de nosotros, ¿no? Me parece que un detalle bueno, hay dos detalles que yo quisiera agregar también respecto de este Estado liberal del que Juvenal nos hablaba al principio, y es que a principios de este siglo, digamos, el gran debate en América Latina tenía mucho que ver con una división, digamos, del mundo o de los mundos o de las sociedades en dos grandes partes, ¿no? Había una parte o una zona en donde funcionaba todo según reglas, según democracia, según derechos humanos, según instituciones formales. Digamos que esto se traducía en la capital, en las zonas urbanas, ¿no? Y había otra zona en donde los conflictos y la relación con el Estado se expresaban en violencia, en militarización, en la fuerza brutal, digamos, ¿no? No necesariamente en las regulaciones o en el cumplimiento de las normas y el respeto de los derechos, ¿no? Lo que estamos viendo hoy ya es una mezcla de esas dos lógicas, ¿no? Cuando pensamos, tal como Juvenal nos lo compartía, en que la criminalización y la brutalidad, digamos, de las amenazas a la vida, a la integridad, no se está dando solo como siempre se ha dado, porque lo que pasa ahora tampoco se nos olvide que no es algo nuevo. Las comunidades y los defensores de los territorios y los periodistas comunitarios y las radios comunitarias llevan décadas de ser perseguidas y hostigadas, ¿no? Pero cuando se da esta mezcla de las dos zonas, digamos, ¿no? Y se empieza a perseguir, a amenazar, a criminalizar jueces de alto nivel, ¿verdad? Los jueces que llevan los casos de mayor impacto, o periodistas o directores de periódicos grandes corporativos como este caso que estamos viendo en este momento, pues algo nos debe llamar la atención, ¿verdad? Y eso significa que estamos entrando a una fase diferente, a una fase nueva, ¿verdad? Para abordar todo el análisis tradicional que hacíamos de la criminalización o del uso del derecho como un arma de guerra, ¿verdad? Y eso nos debe llamar a la reflexión en nuestros procesos, ¿verdad? De discusión, de debate y de formación como comunidades y como pueblos, ¿no? Esa es una idea. La otra, que no se nos debe olvidar, como bien decía Juvenal al inicio, que si bien en este momento se trata de rescatar las garantías básicas, lo que estamos viendo es el uso precisamente del derecho en contra de la ciudadanía. Es una inversión, ¿verdad?, del sentido que tenía el derecho, que el derecho es una garantía para los ciudadanos. Los jueces, los fiscales, los policías son garantes de los derechos humanos. Y entonces lo que está pasando ahora, esa inversión que se está dando
que sucede que cuando uno piensa en un fiscal o en la fiscalía, o cuando uno piensa en un policía, en la posibilidad de un juicio, a uno le da miedo, en lugar de a uno darle seguridad, darle eso que llaman certeza jurídica, pues eso significa que algo malo está pasando, algo peor está pasando, y eso también nos debe poner a pensar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ese nivel, se nos tiende a olvidar que la gran lucha desde el inicio del siglo y bueno, desde los acuerdos de paz, era el debate sobre un Estado plural desde un punto de vista cultural, lo que ahora conocemos como el Estado plurinacional, ¿no? Ese debate no debe quedarse atrás y el gran reto es definitivamente a la hora de pensar un Estado de derecho, en el caso nuestro, cómo se piensa el Estado cooptado y cómo se soluciona o cómo dialoga esta idea del Estado cooptado con la idea de un Estado plurinacional, ¿verdad? Que es como el debate que hemos tenido también en estos espacios a lo largo de los últimos tiempos. Y para finalizar, pues sí, lo que tiene que ver con la libertad de prensa, lo que Juvenal preguntaba, pues me parece que debemos tenerlo muy presente, no como un fenómeno nuevo, desde luego, es precisamente como esta división de las dos zonas. Cuando algo afecta en la capital, si hubiera una minera a cielo abierto en la capital, desde hace muchísimo tiempo se hubieran suspendido las mineras, ¿verdad? Lo mismo que si nos afectara en la misma medida en la capital las represas o las hidroeléctricas o los megaproyectos, tal como afectan en las comunidades. Eso no se nos debe olvidar. La libertad de prensa ha sido completamente golpeada desde hace mucho tiempo y bueno, el reciente caso del Estor nos muestra casos ahí, incluso pues de periodistas que no tienen la posibilidad de salir del país, como está haciendo en este momento mucha gente, ¿verdad? Para evitar un proceso penal malicioso y sin garantías. Muchos de estos periodistas comunitarios llevan décadas de estar enfrentándose a esta situación. Entonces, pensemos que lo que está en juego no solo es la libertad de prensa, sino cuando uno habla de libertad de prensa, pues y de libertad de expresión, pues también está el correlato o la contracara, que es la libertad de opinión y la libertad de conciencia. Nosotros, o sea, no se trata solo de quienes emiten información, y era como Juvenal decía, ¿verdad? Al principio del programa, estamos aquí lanzando ideas, pero el público, digamos, y la ciudadanía reacciona, se trata de una relación. Entonces, cuando la libertad de expresión o la libertad de prensa está en riesgo, lo que en el fondo está en riesgo es nuestra libertad de conciencia y de opinión, la posibilidad de que nosotros, en lugar de tener un debate robusto y amplio de ideas para formarnos un criterio propio de las cosas, nos restringamos a un discurso uniforme, ¿verdad? A un discurso normalmente conservador o tradicional que lo que busca es mantener esto que Mauricio llama hegemonía, que es el pensamiento dominante que nos lleva a normalizar todo esto que pasa. Nos lleva a mirar como algo normal que nos dé miedo la policía o que nos dé miedo pensar en la fiscalía o que nos dé miedo un juicio, digamos. O sea, lo que tenemos que pensar es que lo que hay en juego en el fondo es esa posibilidad, en últimas, de poder movilizarnos, de despertar como ciudadanía y como pueblos, ¿verdad? Conscientes de nuestros derechos. Yo lo dejaría por ahí porque creo que ya podemos seguir en el segundo bloque. Muchas gracias, Mónica Mazariegos. Entonces, al parecer nunca salimos de la situación o del nivel del Estado Centauro, como mencionaba a Mauricio, y claro, eso es lo que estamos viviendo. Vamos a ir ahora con nuestro invitado Haroldo Shetemul. Estamos intentando comprender qué es lo que ocurre en Guatemala a nivel, digamos, a raíz de lo que está, de los últimos sucesos, por un lado, y por otro lado, los horizontes, hacia dónde tenemos que ir. La pregunta para usted es, ¿lo que estamos viviendo es crisis política o crisis de Estado? ¿Y cuáles deberían ser las variables, estimado Haroldo, que deberíamos considerar para poder entender esta situación en su real magnitud? Adelante, por favor, Haroldo. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, para responder la pregunta, no podemos hablar de una crisis, porque una crisis tendría que tener un carácter judicial. Lo que tenemos es una crisis del Estado como sistema, ¿verdad? Después de las brillantes exposiciones de Mauricio y Mónica,
pues voy a complementar lo que ellos plantearon. La historia de Guatemala ha sido muy traumática. Ya lo describió Mauricio, desde el conflicto armado, y yo lo voy a ver desde 1996, cuando se suscribieron los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz fueron un momento fundamental para la historia de Guatemala. Tenían que haber sido el parteaguas para el rompimiento del viejo régimen, en el cual no había condiciones ni políticas económicas, sociales, culturales, étnicas para el desarrollo de la sociedad y principalmente los pueblos indígenas, y el comienzo de un periodo en el cual se iban a eliminar las causas que generaron el conflicto armado. Sin embargo, nada de eso ocurrió, porque incluso la posibilidad de impulsar reformas por la vía legal, reformas constitucionales, fueron bloqueadas por la oligarquía. ¿Qué fue lo que pasó? Una reconstitución de la alianza oligárquica militar que determinó la continuación del saqueo del Estado. Ya lo decía la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que fue dirigida por el colombiano Iván Velázquez. Hay un pecado en Guatemala, el pecado del sistema. Eso se llama financiamiento electoral ilícito. ¿Por qué? Porque el financiamiento electoral ilícito proviene precisamente de la oligarquía, que lo que hace es seleccionar a los administradores del Estado. A través de ese financiamiento electoral mantiene la misma estructura de sirvientes políticos que van a mantener el Estado. Van a mantener un Estado al servicio y a la altura de las necesidades de esa oligarquía. Imponen ministros en las áreas claves para el sector privado. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido últimamente? Que esos administradores del Estado, porque en Guatemala no podemos hablar de partidos políticos, lo que existe son cascarones electoreros. Un partido político tendría que tener una estructura, una vida orgánica. En Guatemala existen cascarones que le llamamos partidos políticos que únicamente se activan para las elecciones, para vender puestos de elección popular y para recibir el financiamiento electoral del sector empresarial. Ahora, ¿qué ha sucedido últimamente? Se ha ido consolidando una alianza política, militar, oligárquica, para buscar el saqueo de los recursos del Estado. Y en esa estructura se han infiltrado las redes criminales. En la actualidad hablamos de la cooptación del Estado, porque significa que poco a poco se ha ido consolidando esta estructura mafiosa, esta estructura cleptocrática, que lo único que le interesa es precisamente embolsarse los recursos del Estado. En Guatemala basta ver la inexistencia de mejores servicios para la población, salud, educación, vivienda, vías de comunicación. Alguien decía que en Guatemala tenemos excelentes paisajes, pero es imposible poder llegar a ellos porque las carreteras están destruidas. Estas redes criminales no solo mantienen el control del aparato estatal, sino que recientemente, a partir de la elección de Alejandro Yamatei, han tratado de cooptar todos los espacios. Dentro de ellos hablamos de la Administración de la Justicia con la Corte Suprema de Justicia, con la Corte de Constitucional, que debería ser el organismo supremo que legitima y determina la vigencia del Estado de Derecho en Guatemala a través de la Constitución de la República. La Contraloría General, la Procuraduría de los Derechos Humanos, que la van a tomar dentro de breves días. Esto significa entonces que esa estructura mafiosa
actualmente tiene el control del aparato del Estado. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido a partir de la captura y el hostigamiento, la captura del periodista José Rubén Zamora y el hostigamiento en contra del diario El Periódico? Esto es un paso más que esta estructura mafiosa ha impulsado para cerrar todos los espacios, tanto de la oposición como de los críticos, del periodismo incómodo, incómodo para sus intereses. Paralelamente a la captura y encarcelamiento de José Rubén Zamora, el Estado viene y presiona a un juez probo, para que elimine la orden de captura en contra de la esposa de Ángel González. Muchos de ustedes conocen quién es Ángel González, porque tiene una estructura de televisión a nivel iberoamericano. En Guatemala funciona ese monopolio del mexicano Ángel González y su esposa, que estaba con orden de captura precisamente por financiamiento electoral ilícito. El Estado pide que se le eliminen esa orden de captura y se le deje que hacer lo que le dé la gana. Entonces, vemos cómo mientras se premia a los que apoyan a los corruptos, se mete en la cárcel a los críticos. Pero como decía, este es nada más un paso, porque en los últimos tiempos en Guatemala han sido capturados o enviados al exilio fiscales, jueces, magistrados. Porque sencillamente se ha utilizado la ley como una forma de terrorismo. ¿Y quiénes están detrás de esta forma del uso de la ley como terrorismo? Pues la misma oligarquía y esa alianza del Estado oligárquica, militar, política, y actualmente involucrado también en el narcotráfico. En un estado esencialmente racista y discriminador, donde los pueblos indígenas son marginados y despreciados. Y que esto lleva consigo también la criminalización de la lucha popular. A partir de la llegada al poder de Alejandro Yamatei, la criminalización de la lucha popular ha subido de nivel. Y lo hemos visto no solo en la represión en contra de manifestaciones populares, sino en la forma en que también se reprimió a la población indígena que defendía sus espacios en el sector en contra de una minera. Entonces, repito, no estamos frente a una crisis coyuntural. Estamos ante un Estado cooptado por las estructuras criminales al servicio de la oligarquía. Muchas gracias, Haroldo Shetemul, conversando con usted a través de esta pantalla móvil por donde nos está siguiendo sobre si lo que vivimos es crisis política, coyuntural o crisis sistémica estatal. Y él asume que efectivamente es crisis sistémico, es crisis del Estado, e indica, como usted muy bien lo acaba de escuchar, que hay una organización criminal que ha cooptado ya no solo las instituciones que históricamente estaban bajo control de ellos, indica él, sino también ahora incluso la prensa incómoda, si acaso cuestionadora, también ha sido y está siendo atemorizada pues, por esta organización criminal. Vamos a ir con Mónica Mazariegos, porque ella tiene que salir a las 10 en punto y a ver si le da tiempo. Mónica, la pregunta, después pasamos al micrófono a Mauricio. La pregunta entonces es, escuchándote y escuchando también tanto a Haroldo como a Mauricio, la pregunta es, la situación la salida a esta situación que estamos viviendo en el país, caída libre parece ser, porque cada día vamos cayendo más, ¿no? Y al parecer que muy pocos dicen, bueno, hay que parar esto, ¿no? Parece que todos estamos, ¿cómo te va, no? Vamos bien, pero estamos cayendo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la salida?
¿Será suficiente elecciones generales? ¿O qué es lo que tenemos que hacer? Mónica, por favor. Gracias, Juvenal. Sí, me parece, estoy completamente de acuerdo contigo, como que lo que toca preguntarnos es en qué momento vamos a trazar la línea, ¿verdad? Y decir hasta aquí. Como tú decías al principio del programa, y yo comparto, pues es tiempo de hacer algo, es tiempo de... Hay un muro tremendo de impunidad que tenemos hoy más claro que nunca y pues toca explorar fisuras, ¿verdad? Para poder eh, filtrar o filtrarnos con alternativas o abrir esas fisuras, ¿verdad? Si eso es necesario. Em, como, como decía hace un momento, yo creo que lo primero es mantener una conciencia activa y denunciar para no caer en la normalización de lo que pasa. Yo creo que nos ha pasado mucho a lo largo de los distintos procesos tan difíciles de transformación en Guatemala que somos presas de la normalización de todo esto que ocurre, digamos, ¿no? Había promesas democráticas, promesas de paz que por supuesto no se han cumplido de ninguna manera, pero nosotros hemos llegado a normalizar toda esta situación, toda esta inversión, digamos, ¿no? El mundo de cabeza, en donde el derecho y los derechos humanos están actuando precisamente en contra de nosotros y no como garantías nuestras. Yo coincido con lo que decía Haroldo, ¿verdad? Cuando él hacía la crítica de los partidos políticos y pues les llamaba cascarones electorales, ¿verdad? Porque los partidos políticos en Guatemala, número uno, ni son la única forma de organización política. En Guatemala no se nos olvide que hay formas ancestrales de organización que no tienen necesariamente que ver con la lógica de los partidos políticos, ¿verdad? Y número dos, tampoco están cumpliendo la función para la que fueron creados, sino están siendo precisamente un canal que permite, que posibilita y que fortalece esta idea de cooptación dentro del Estado, ¿verdad? Esta posibilidad de que se infiltren las redes criminales dentro del Estado, haciendo negocios y por supuesto, enriqueciendo las fortunas tradicionales y las más nuevas, ¿no? Por lo tanto, la respuesta sería que definitivamente las elecciones generales no son una solución, ¿verdad? O sea, la pregunta de por quién votamos ahora se queda corta si no tenemos alternativas. Para las elecciones serían una solución si tuviéramos una alternativa representativa, ¿verdad? Una alternativa transformadora. Y sería solo un paso. Definitivamente las elecciones no van a ser la solución total. Hace falta transformaciones estructurales y para que esas transformaciones estructurales se den, hay que tomar, digamos, el mundo de las normas, ¿verdad? Hay que tomar el derecho, hay que apropiarse del derecho y usar el derecho en favor de uno, que es lo que está faltando en este momento. Están usando el derecho en favor, perdón, en contra de la ciudadanía, en contra de los pueblos, ¿no? Entonces, definitivamente la respuesta tiene mucho que ver con la idea de la nueva constitución, del Estado plurinacional y de todas estas vías que hemos discutido acá en este espacio y que Codeca ha mantenido, digamos, en la agenda nacional como un debate necesario, como una ruta, digamos, ¿no? de transformación importante y necesaria en el país. La gran pregunta o dentro de las grandes preguntas que hay ahí, pues es el cómo, ¿verdad? Y con quiénes y entre quiénes. Definitivamente este momento nos ayuda a encontrar muchas más posibilidades de articulación. Esa idea de unirse es como, a veces suena muy romántica, entonces por lo menos articulaciones en torno a esto que ocurre, yo creo que son posibles en este momento y cuanto más se tensan las contradicciones, yo creo que más claras se notan esas necesidades o esas posibilidades de articular, ¿verdad? Que es lo que habría que aprovechar si no queremos que el Estado con toda su violencia simbólica a través del derecho o con su violencia material, ¿verdad? A través de las fuerzas de seguridad, termine
de controlarnos, ¿verdad? Y de neutralizarnos, porque lo que está ocurriendo es pues una progresiva neutralización, ¿verdad? El sembrar miedo, el declarar la guerra a la ciudadanía a través del derecho tiene consecuencias poderosísimas, ¿verdad? Y antes de que esto termine de instalarse, yo creo que es importante pues que tracemos una línea límite y que actuemos, ¿verdad? No normalicemos esa criminalización, no nos olvidemos de la presunción de inocencia, ¿verdad? Muchas veces los medios de comunicación juegan al juego del sistema o los medios grandes sobre todo. Y, y es importante que no caigamos en el mensaje de estos medios, ¿no? Y por último, pues yo creo que es importante decir que no podemos pensar en refundar o fundar un nuevo Estado sin memoria histórica, ¿verdad? Lo que está ocurriendo hoy no es sino consecuencia y está completamente relacionado a una historia reciente que está muy cercana y que, como Haroldo decía, se fracasó en resolver las causas de la guerra, en acudir a buscar soluciones a esas causas de la guerra y en el momento en que se firmaron los acuerdos de paz resultaba que la sociedad todavía pensaba que eran como muy tímidos, muy cortos los acuerdos. Ahora resulta que los acuerdos son una gran promesa, ¿verdad? En ese nivel de retroceso hemos caminado, ¿verdad? Y por esa razón es importante pensar en transformar, en generar cambios radicales, pero desde procesos de memoria, ¿verdad? No olvidar de dónde viene todo esto que estamos viviendo y de dónde venimos nosotras, ¿verdad? También. Y yo lo dejaría por ahí para ceder la palabra a mis compañeros. Muchísimas gracias, Mónica. Entonces nos desafía de que efectivamente elecciones no son suficientes. Plantea la necesidad de nuevo consenso plurinacional a nivel de país, obviamente con todas las y los actores, y sin olvidar, sin descuidar la memoria histórica. Nos dice Mónica Mazariegos en esta tertulia que estamos teniendo, son las 9:52, casi al límite de nuestra programación, porque indicamos una hora, pero igual el espacio es nuestro y podemos pasar unos minutos más. Vamos a ir con Haroldo Chetemul, escuchando a Mónica y escuchándolo a usted. La pregunta para usted, estimado Haroldo, es ¿cuál es entonces la posible solución a esta crisis que usted indicaba sistémica, que no es coyuntural, es estructural? ¿Cuál es la salida, por un lado? Y por otro lado, ¿considera usted viable un proceso de asamblea constituyente plurinacional, popular y plurinacional, como plantean varios ya sectores provenientes del ámbito popular? ¿Cuál es su análisis, por favor, Adolfo? Bueno, yo considero que una asamblea constituyente popular y plurinacional es necesaria. Es fundamental para poder introducir cambios estructurales al Estado. Ahora, ¿en qué momento? ¿Y quiénes? Ese es el problema. Porque en Guatemala ha habido varias propuestas, no con una asamblea con estas características, sino nada más una asamblea nacional, digamos, más restringida. Aún así, es un problema porque hay que ver quiénes serían los diputados constituyentes que impulsarían esta nueva constitución o que la elaborarían. Entonces, eso pienso que pasa desgraciadamente por las elecciones. Entendemos que en Guatemala las elecciones no son la solución. Porque siempre en Guatemala se ha elegido a los mismos. Sin embargo, en las elecciones, en las últimas elecciones, surgió un nuevo actor, el Movimiento de Liberación para los Pueblos. Y hay que ver que sin mayor propaganda, el MLP se situó en la tercera posición.
Eso evidencia que sí es posible llegar a la toma del poder por la vía de las elecciones. Aún entendiendo que en Guatemala la alianza de la corrupción y la impunidad podría impulsar un fraude. Pero se tiene que arriesgar eso. Ahora bien, históricamente entendemos también que no se puede llegar a la toma del poder, no digo toma de poder en general, ¿verdad? Sino a la toma de la presidencia para poder impulsar cambios de fondo posteriormente, si no hay una alianza, si no hay una unidad de los sectores progresistas y populares. Porque uno de los grandes problemas que ha habido en Guatemala es que, por ejemplo, la izquierda siempre está fragmentada. A diferencia de El Salvador, donde el FMLN se convirtió en un partido masivo, en Guatemala, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, después de conducir la avanzada en el conflicto armado por los sectores revolucionarios, pasó a convertirse en un micropartido, sin mayor incidencia. Pero obviamente ese es uno de los partidos que tendría que formar parte de esa alianza. Y no solo ese, sino hay otros partidos, como digo, de los sectores progresistas y populares, que permitirían ampliar la base social para llegar a la presidencia y desbancar a esa alianza dictatorial que gobierna en Guatemala. No existe otra forma. Y eso ya lo han demostrado países como Chile, como Colombia, en la cual, y actualmente Brasil, en la cual vemos que sí es posible llegar a la presidencia, pero con una amplia base de esos sectores, de los sectores progresistas y populares, que sería el primer paso para luego impulsar una asamblea constituyente popular y plurinacional, en la cual ya no sean mayoría los sectores corruptos. Eso permitiría entonces construir un nuevo estado en el cual los pueblos indígenas ya no tengan ese problema de afrontar un estado esencialmente corrupto, discriminador y excluyente. Muchas gracias, Haroldo Shetemul, periodista, investigador y docente también de la universidad. Los que no lo conocen, no sé qué días son, pero él publica regularmente sus columnas en Prensa Libre, así es que cuando tengas la oportunidad, no estoy haciendo propaganda de ninguna empresa, pero sí cacharlo la nota, leerlo, distribuirlo, cuando si acaso es de tu interés. Alguna vez lo he leído como indicaba al inicio y obviamente nuestros invitados en esta pantalla, amigas y amigos, son acrisolados tanto en las ideas como en las calles, como decimos, y por lo tanto eso se evidencia también en esta tertulia. Estamos hablando entonces sobre la situación de Guatemala y vamos a ir con Mauricio. Mauricio también está en Guatemala ciudad. Y la misma pregunta, Mauricio, ¿cuál es la salida? ¿Por dónde le apuntamos en esta situación? Porque estamos como en el mito del Sísifo, ¿sí? Cada vez más, año que pasa, no hemos dicho que las elecciones no son importantes, pero no podemos aspirar como por ejemplo en el 2015, ¿no? ¿A elecciones nos va a resolver el problema? No nos va a resolver el problema elecciones. Como muy bien dijo Adoldo, tenemos que apuntar hacia proceso constituyente, ojalá plurinacional, para marcar la diferencia con el resto. Tal vez son 10 constituyentes que se han hecho en la historia de los 200 años, altamente excluyentes, que han generado justamente esta élite, digamos, que está generando conflictos en el país y al mismo tiempo también han generado, seamos honestos, ¿sí? Una, entre comillas, ciudadanía irresponsable, inactiva, ¿sí? Especialmente en la era neoliberal. Entonces, por ambos lados, o sea, no vamos a criticar solamente son culpables estos intelectual y moralmente derrotados, sino también nosotros, ¿sí? Que no tuvimos la capacidad. Pero bueno, vamos Mauricio contigo. ¿Cuál es la salida y qué proponemos? Adelante, por favor, Mauricio. Sí, definitivamente estoy total y absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Mónica y con lo que ha dicho Haroldo.
totalmente claro y totalmente de acuerdo con Mónica y con Haroldo. Esta pregunta es la más compleja de todas. Lenin lo planteó precisamente en el contexto complejísimo de la Revolución Rusa, esa revolución bolchevique de 1917, en donde se planteaba qué hacer. Incluso hay un texto fundante del leninismo que tiene ese título. ¿Qué hacer? Es esa pregunta. Y definitivamente ese qué hacer nos lleva a múltiples reflexiones, pero también nos debe de llevar a una praxis mucho más profunda, a una praxis que, como muy bien dice el último comunicado de la Compañía de Jesús en Guatemala, de los jesuitas, lo dice claramente: en este momento el silencio no es una opción. El silencio nos haría cómplices de lo que está sucediendo. Pero siendo realistas con esa historia y con estas relaciones sociales que vivimos en Guatemala, muchas personas que lamentablemente se encuentran oprimidas diariamente por sus situaciones laborales, que están pensando en atravesar las fronteras del país porque aquí ya no hay más oportunidades, no hay absolutamente nada, se ha perdido todo y entonces lo último que queda arriesgar pues es la vida misma para buscar otros horizontes. Y estoy hablando en este caso de las y los migrantes, por ejemplo, o personas que en la ideologización a través de la religión, a través de los medios de comunicación, a través del sistema educativo, pues entonces se encuentran enajenadas, aisladas, separadas de esas posibilidades, como muy bien decía nuestro querido Mario Roberto Morales, el intelicidio se nos ha neutralizado o incluso hasta se ha asesinado la posibilidad del pensamiento crítico y la reflexión crítica. Entonces no están pensando en esto y siguen considerando que las elecciones son la salida. Y comparto absolutamente con Haroldo y con Mónica. Las elecciones son un proceso, pero no es lo que nos va a dar la solución. Esto lo debemos de tener claro. Eso no significa que las elecciones no sean un mecanismo estratégico, por supuesto que sí. Pero, como muy bien decimos con nuestro querido amigo, periodista, filósofo, escritor, antropólogo, Jaime Barrios Carrillo, en este momento estamos como un archipiélago. Y esto, como muy bien lo decía Haroldo, ha sido una característica de las izquierdas en Guatemala. Quienes estamos precisamente en el ámbito de las izquierdas, porque hay que hablar de izquierdas en plural, estamos cada uno en nuestra isla y entonces el problema, como muy bien dice Jaime Barrios, es de que, siguiendo la metáfora de esta gran novela Robinson Crusoe, muchos o la mayoría quieren ser Robinson Crusoe, pero ninguno quiere ser el personaje de Viernes, ¿sí? Nadie entonces quiere llevar adelante ese proceso de trabajo que significa no necesariamente sentirse en la vanguardia o sentirse dentro de un caudillismo que no nos va a llevar absolutamente a nada, sino que, como muy bien decía Mónica, no estamos hablando de pensar en la unidad de manera idealista o romántica, sino pensar en una articulación necesaria. Porque en este momento sería muy irresponsable por parte de las izquierdas en este país, y ahí por supuesto yo me incluyo también, que no pensemos en articular para poder ir en un frente común que debe de dar ese impulso para una transformación que debe ser más radical. Si nosotros analizamos la historia a nivel general, pero nos vamos a la historia reciente de nuestros países en América Latina, vamos a ver que, por ejemplo, los claros ejemplos que ponía Haroldo en el caso de Colombia recientemente con la victoria del pacto histórico de Petro y Francia como presidente y vicepresidenta ya pues que tomaron posesión, el caso del Partido de los Trabajadores en Brasil, el caso reciente de la Asamblea Constituyente en Chile y la victoria también de a la hora presidente Boric, el caso, por ejemplo, de Pedro Castillo en Perú, el caso también de lo que fue ese gran frente ciudadano tanto en Uruguay como en Ecuador, el caso de la Revolución Bolivariana en Venezuela.
el caso de Morena en México, que llevó a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, y está el proceso de la Cuarta Transformación. Y el mismo caso de la Revolución Cubana en 1959, o por ejemplo la Revolución Sandinista en 1979. Algunos estamos viendo que es por procesos electorales, los que mencioné en América del Sur, otros por procesos revolucionarios mucho más fuertes. Y si vamos al proceso de la Revolución del 44, ya sea por procesos electorales o revoluciones directas, siempre hay puntos de quiebre, siempre existe un punto de quiebre que permite la articulación para el proceso electoral o que permite de una vez el gran salto revolucionario, cualquiera de los dos. Pero en este momento, esas condiciones objetivas de la realidad guatemalteca están clarísimas ahí colocadas para precisamente poder realizar un trabajo de articulación que, ya sea a través del proceso electoral, al cual no le confiamos, porque ¿quiénes son los que dirigen el Tribunal Supremo Electoral? Recordémonos el fraude que nos hicieron en las pasadas elecciones al Movimiento para la Liberación de los Pueblos, en donde definitivamente ahí hubo un fraude clarísimo hacia nosotros. Y en la otra situación, veamos lo que está pasando en la Universidad de San Carlos en este momento, que aprovecho este espacio para volver a decir que repudiamos totalmente el fraude que ha impuesto a un rector ilegítimo en la universidad, y que estamos en procesos de lucha tratando de construir precisamente esa articulación, porque precisamente miembros de un Consejo Superior Universitario corruptos son los que han hecho precisamente esto. Entonces imaginémonos lo que va a pasar a nivel nacional con el proceso electoral que se nos viene el próximo año. Entonces, el proceso electoral, si no se enfrenta a partir de un frente amplio, articulado y lo mejor organizado posible desde no solo las izquierdas, sino los sectores progresistas en este país, todos los sectores progresistas, desde las diferentes tendencias, vamos a continuar exactamente en lo mismo. Porque entonces, si bien es cierto que reconocemos, y totalmente estoy de acuerdo, una asamblea popular y plurinacional es la salida que tenemos a esta crisis sistémica, que no es una crisis coyuntural, sino que es una crisis sistémica, esto debe de concretarse a partir de procesos de articulación, en donde el llamado es precisamente a las dirigencias de las organizaciones políticas decentes que hay en este país, tanto a nivel de los pocos partidos políticos como que tienen esa característica, como también de otras formas de organización que ya les mencionaba muy bien Mónica, organizaciones ancestrales, históricas de los pueblos indígenas, organizaciones también que pueden tener aparentemente menos protagonismo, pero que tienen una incidencia muy importante a nivel comunitario, en muchos espacios, tanto urbanos como en el campo. Definitivamente, si no se articula desde ahí, vamos a tener no 4 años más, vamos a tener un largo proceso de seguir en esta situación en la que estamos. Este es un momento trascendental. Pensemos, por ejemplo, también desde la hegemonía, y vuelvo a utilizar la perspectiva de la hegemonía, porque en 1944, por ejemplo, en el proceso revolucionario en Guatemala, vamos a ver cómo confluyeron diversos sectores. Y en el momento, digamos, en que un sector de la clase dominante le envía a Jorge Ubico la famosa carta denominada Memorial de los 311, porque llevaba 311 firmas, ahí en ese momento Jorge Ubico dijo, ya perdí el apoyo, digamos, de las élites, ¿no? Es decir, es un juego hegemónico, pero el gran salto revolucionario el 20 de octubre del 44 se da a partir de la confluencia de otros sectores, eso sí, de la pequeña burguesía, por supuesto, pero que ya no eran necesariamente hegemonizados por las élites. Eso es lo que tenemos que ver. Un proceso también constituyente plurinacional que no podemos permitir que se nos salga de las manos, sobre todo en un contexto como en el que estamos, y ahí tiene que ver entonces ese elemento de la hegemonía. O sea, ¿qué estamos dispuestos nosotros hacer desde los sectores democráticos, desde las izquierdas, los sectores progresistas, los sectores anticorrupción, etcétera, que podemos articular
para precisamente ese frente poder construir su propia hegemonía a partir de un pacto histórico. Ahí retomo el nombre que nos da el ejemplo de Colombia en este momento, que Colombia tiene una historia muy similar a la de Guatemala, fuerzas represivas, anticomunistas, reaccionarias, muy similares a las de Guatemala, una situación de crimen organizado muy similar al de Guatemala, y si allá fue posible, pensemos, se vale soñar, se vale seguir soñando, pero concretarlo en algún momento, pensemos que aquí eso puede ser posible. Es decir, que nosotros seamos conscientes de poder hegemonizar un proceso, que es lo que estamos viviendo en este momento en la Universidad de San Carlos. Hay diferentes posturas, pero esas posturas que estamos luchando en contra del fraude, esas posturas que estamos luchando en contra de que se elimine la autonomía de la Universidad de San Carlos, esas posturas que estamos en contra de la corrupción y que vamos a seguir luchando, estamos convergiendo en este momento, aunque hayan diversas formas de articulación y de pensar en esa lucha, pero estamos confluyendo y convergiendo, siendo claros de que la universidad pública no se puede perder su autonomía. Esa misma claridad es la que yo haría un llamado a los sectores progresistas democráticos decentes y de las izquierdas en Guatemala. Muchas gracias, Mauricio Shaulón. Respondiendo entonces a la inquietud, ¿cuál es la salida? Y los tres invitados coinciden efectivamente que el proceso electoral es un paso, aunque en las condiciones en las que está no necesariamente va a llevar a un buen puerto, a no ser que, como muy bien decía Haroldo, la opción sea, digamos, por un actor, por una representación política diferente. Él mencionaba una organización política, un movimiento sociopolítico, y por esa vía abrir las compuertas del proceso constituyente, ojalá plurinacional, con la participación de todos los pueblos, que por allí podríamos encontrarle una salida. Esta ha sido, amigas y amigos, la tertulia, la conversa, la que les habíamos prometido. Son las 10:12 aquí en Centroamérica. Antes de cerrar la transmisión, la pantalla, voy a dejar el micrófono abierto a Haroldo y luego a Mauricio, porque si acaso tienen alguna idea conclusiva que aportarnos, nos la dejan, y también su despedida. Y de antemano, pues muchísimas gracias por haber estado, Haroldo y Mauricio. Adelante, Haroldo. Muchas gracias. Les agradezco mucho la posibilidad de participar en esta tertulia, y yo me quedo con esta idea. La única posibilidad que podemos derrotar, que podemos hacer que fracase esta alianza corrupta, esta alianza de la oligarquía con sus servidores que han saqueado el Estado de Guatemala, es nada más con la unidad de las fuerzas progresistas, populares y demás sectores interesados en que cambie Guatemala, y sobre todo en la cual ya no haya sojuzgamiento ni racismo en contra de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, Haroldo. Mauricio, por favor. Sí, ha sido un gran gusto estar en este espacio. Agradezco la invitación. Como siempre, cuenten con mi colaboración. Un gran gusto haber estado con Haroldo, con Mónica, contigo, Juvenal. Y definitivamente pienso lo mismo que Haroldo. Si no articulamos de una manera madura, políticamente, responsable, eso no significa renunciar cada quien a sus principios ideológicos, éticos, pero que la ética común sea precisamente derrotar este sistema históricamente establecido, porque no es una crisis coyuntural, es un sistema históricamente establecido que sigue cooptando el Estado y que nos va a terminar afectando a todas y todos de una manera terrible. Por lo tanto, esa sería también mi conclusión, que no perdamos la perspectiva histórica, que no perdamos que este es un problema sistémico y que solo lo podemos enfrentar con una fuerza de frente amplio articulada desde la madurez política. Un abrazo fuerte y sigamos en la lucha. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias, Haroldo, y muchas gracias, amigas y amigos, a ustedes por seguirnos por la pantalla móvil, por mover este contenido. Como usted constata, aquí colocamos sobre la mesa algunos insumos, si acaso argumentos, pero quien saca las conclusiones es usted. Próximamente apareceremos nuevamente en esta pantalla para seguir generando contenidos con el compromiso de que usted
genere también sus contenidos, pero también los pueda mover. Muchísimas gracias. Chau, chau.